entonces a nuestro hermano de Mallorca que vive en Asturias y que decía que no tenía posibilidad a veces de recordar o de entender toda esta cuestión de los rayos. Y le pedimos que nos colocara un papel como recordatorio y ha cumplido. Entonces vamos a hablar un poco inicialmente de este tema de los rayos. Solemos decir que todo es energía. No hay nada en el cosmos que no sea energía. La energía es el factor primordial. Es el factor asociado de modo absoluto a la esencia. La esencia es la fuente imperecedera de energía y la energía es quien adapta ese factor imperecedero a todo lo que existe. Entonces, se puede decir que esa energía única, como existe una esencia única, existe una energía única, esa energía única tiene la capacidad de diversificarse, de desglosarse. Esa diversificación, ese desglose, se conoce como rayos. Cada una de las variables de esa diversificación se conoce como rayos. De modo general, se sabe que existen 21 rayos cósmicos. La energía se desglosa en 21 rayos cósmicos. Dependiendo la etapa evolutiva que un campo de conciencia esté transitando o que una partícula, un ser, tanto un planeta como una galaxia, dependiendo la etapa evolutiva, la interacción, la presencia, la regencia de los rayos puede ser muy diferente, en intensidad, en multiplicidad, ¿sí? En periodos, en extensión de periodos, de ciclos, de etapas. Entonces, en base a eso, podemos decir que no existe en el cosmos ninguna situación, ningún campo de vida, ninguna conciencia que no esté relacionada de un modo u otro con los rayos. En nuestro planeta, hasta el año 1988, estaban activos solamente 7 rayos: voluntad, poder, amor, sabiduría, inteligencia activa, armonía a través del conflicto, conocimiento concreto, ¿sí? Devoción, y el séptimo, ceremonia, orden ceremonial. Entonces, esos 7 rayos estuvieron activos rigiendo la vida planetaria sobre un ejido principal, sobre una matriz principal, que es el segundo rayo, amor, sabiduría. Entonces, a partir de 1988, en nuestro planeta, se activaron 5 rayos más, del octavo al 12º. El octavo se lo conoció como interrelacionamiento de los universos. Después lo voy a volver a repetir para que puedas anotarlo, ¿eh? Ahora estamos haciendo el primer paso. Ese octavo rayo, interrelacionamiento de los universos. El noveno rayo, omnipresencia. El segundo rayo, transfiguración. El 11º, omnisciencia. Y el 12º, liberación. Entonces, estos 12 rayos actualmente operan en el planeta administrando el proceso fundamental de la transición planetaria. Quiere decir, la transición planetaria no hubiera podido comenzar si estos 5 nuevos rayos no hubieran incorporado su patrón vibratorio cooperando con el proceso de transición del planeta. Sin ellos hubiera sido imposible. Y antes de 1988 no hubieran podido ser activados porque no eran compatibles con las necesidades de la polaridad masculina que estaba activa en el planeta, pero sí son compatibles y necesarios con la polaridad femenina. Entonces vamos a repetirlo para que corrijas o confirmes, rectifiques o ratifiques, ¿sí? El primero, voluntad, poder. El segundo, amor, sabiduría. El tercero, inteligencia activa. A esos 3 primeros rayos se los conoce como rayos de aspecto. Son los 3 rayos de aspecto. Cuarto rayo es armonía a través del conflicto.
que en nuestro planeta, cuando termine la transición, va a ser simplemente armonía. Actualmente, como campo kármico, el cuarto rayo suele darse a través del conflicto. Primero se da el conflicto, cuando el conflicto desagota su congestión, ¿sí?, se da la armonía. Eso en un campo kármico como el nuestro. Pero en el futuro va a ser solo armonía. Entonces, cuarto rayo, actualmente todavía armonía a través del conflicto. Quinto rayo, conocimiento concreto. Sexto rayo, devoción. Séptimo rayo, orden y ceremonial. Octavo rayo, interrelacionamiento de los universos. Noveno rayo, omnipresencia. Décimo rayo, transfiguración. Décimo primero, omnisciencia. Décimo segundo, liberación. Esos son los 12 rayos que están actualmente activos en el planeta. En el ciclo anterior, los rayos trabajaban en dos conjuntos, un conjunto par y un conjunto impar. Entonces, en el ciclo anterior trabajaban segundo, cuarto y sexto, ¿sí?, en un conjunto. Segundo, cuarto y sexto en un conjunto. Y el segundo conjunto era primero, tercero, quinto y séptimo. Actualmente, a partir de la activación de estos 5 rayos, en vez de trabajar en dos conjuntos, pares e impares, trabajan en 3 cuadraturas. 3 cuadraturas, quiere decir 3 conjuntos de 4 rayos. ¿Quieren anotar eso? La primera cuadratura está compuesto por primero, sexto, séptimo y décimo segundo rayo. Sexto y décimo segundo. Primero, sexto, séptimo y décimo segundo. Son 4 rayos por cada una de las 3 cuadraturas. La segunda es segundo, cuarto, noveno y décimo primero. Y la última, tercero, quinto, octavo y décimo. Entonces repasamos. Primero, sexto, séptimo, décimo segundo. ¿Está bien? Sí. Segundo, cuarto, noveno y décimo primero. Sí. Tercero, quinto, octavo y décimo. Bien. Esas son las 3 cuadraturas con las cuales hoy operan los rayos. Esto favorece que cuando uno de los rayos de la cuadratura está operando, tenga un soporte directo establecido por las leyes cósmicas, donde hay una convergencia de los otros 3 que forman parte de la cuadratura. Entonces la acción de los rayos es muy potente, muy sintética. Las cuadraturas permiten administrar las energías de un modo muy, pero muy poderoso. Muy bien. Bien, ahora, ¿para qué sirven? Porque está todo bien. Sirven para cualificar vibratoriamente cualquier situación, cualquier universo, cualquier partícula. Todo lo que existe tiene una relación y presencia de rayos. Nuestro planeta está regido por segundo rayo, por lo cual la cuadratura de la cual forma parte también está interactuando. Nuestro sistema solar es de segundo rayo, este sector de la galaxia es de segundo rayo, y así todo en el cosmos. La conciencia humana tiene 7 niveles. Bien, nosotros nos expresamos a través de 7 niveles. Cada uno de esos niveles tiene una relación radial. En cada uno de esos niveles existe un proceso radial activo. Hay algún rayo que está activo en alguno de esos niveles. A veces, entre niveles, se repiten los rayos. El cuerpo mental de una persona puede tener tercer rayo o quinto, y del mismo modo puede ser de segundo, tercero o quinto el alma. O la mónada puede ser de quinto rayo al mismo tiempo que el cuerpo físico puede ser de quinto rayo. Quiere decir, la combinación, los códigos de combinación de los rayos en la conciencia humana, en este caso contando los 7 niveles de conciencia, garantiza
que se puedan polarizar energías en cada nivel en cuanto la ley de necesidad haga de eso posible. Quiere decir que esté justificando, esté respaldando ese proceso. Entonces, el rayo que está activo en cualquier nivel de conciencia es absolutamente necesario para el proceso evolutivo de esa etapa, del sistema solar, del individuo, de la galaxia. Quiere decir, no puede ser reemplazado en tanto y cuanto siga siendo necesario. En ocasiones, las mónadas pueden cambiar de rayo. En ocasiones, aunque de modo general, las mónadas comienzan su trayectoria evolutiva regidas por un rayo y agotan esa trayectoria evolutiva también regidas por ese rayo. Pero no es absolutamente excluyente. Hay mónadas que a lo largo de su trayectoria evolutiva pueden cambiar de rayo en función de las necesidades a futuro que el regente, cuando se convierta en avatar, va a tener que enfrentar. ¿Se entiende? Las mónadas son absorbidas por el regente pasa el grado de avatar. Entonces, dependiendo el camino que luego el regente transformado en avatar va a tener que asumir, que transitar, puede ser que algunas mónadas tengan que complementar su proceso evolutivo haciendo una mudanza de rayo, es decir, pasando de un rayo al otro, asumiendo otra experiencia radial. ¿Sí? Y lo mismo, universos, planetas, reinos, plantas, ¿sí? Etapas dentro de los mismos planetas. Nuestro planeta ahora está en una etapa de segundo rayo. Nuestro sistema solar está en una etapa de segundo rayo. El sistema solar antiguamente estuvo en una etapa de tercer rayo. A futuro va a ser una etapa de primero. Entonces, los rayos lo que hacen es generar las plataformas vibratorias sobre las cuales se hacen los ensayos evolutivos. Los rayos son parámetros vibratorios. No existe una revelación total de las jerarquías que están ligadas a cada rayo. Solamente algunas jerarquías se conoce cuál es el rayo con el cual actúan. Por ejemplo, el primer rayo a nivel planetario está a cargo de una jerarquía del centro intraterreno de Aurora en Uruguay y se conoce como AMAG, esa jerarquía. Es una jerarquía que asume en su conciencia la actividad del primer rayo de ese centro que se lo conoce como un centro de cura o un centro de transmutación, y el nombre de esa jerarquía es AMAG. Después, dentro de Aurora, tenemos otras jerarquías, por ejemplo el Padre Pío, que también es una jerarquía que se lo conoce por su coligación, ¿sí? Su fusión con la energía de primer rayo. En el caso de Erx, tenemos una cuadratura, segundo, cuarto, noveno y décimo primero. La segunda cuadratura coincide, esa cuadratura, con la expresión de la energía de Erx que se conoce como Iruma. Entonces, esa cuadratura, segundo, cuarto, noveno y décimo primero, que representa la energía de Erx, está asumida por jerarquías. Taikuma asume el segundo rayo. ¿Sí? Segundo, cuarto, ¿sí? Myanuma. Segundo, cuarto, noveno, ¿sí? Urauma. Y el último, Epantikuma. Entonces, esas cuatro jerarquías son las que asumen segundo, cuarto, noveno y décimo primer rayo. Entonces repetimos, Taikuma, ¿sí? Myanuma, Urauma y Epantikuma. Esas cuatro jerarquías asumen la energía del Iruma, que es la energía del centro de Erx, y administran todo lo necesario a través de esos rayos en relación a esa energía de síntesis que se conoce como Iruma. Iruma es la energía del centro de Erx. Y no tenemos muchas jerarquías más reveladas puntualmente en relación a cada rayo, porque la mayor parte de
la identidad y del trabajo de coligación jerárquico con los rayos está velada. Es muy poco lo que está revelado en realidad. Después, en etapas anteriores, fue muy conocido Saint-Germain relacionado al séptimo rayo. Saint-Germain fue una exteriorización de una jerarquía que se conoce como Antoine, solo que se manifestó como Saint-Germain en el contexto social del ciclo anterior masculino, pero en realidad era la jerarquía Antoine, relacionada con el séptimo rayo. Y tenemos, por ejemplo, jerarquías como Amunakur, que es el regente del centro de Mislitlán, que interactúa con todos los rayos. Él interactúa con todos y cada uno de los rayos, dependiendo la necesidad evolutiva del planeta y de los centros que están asistiendo al proceso planetario. Él acentúa más su energía en un rayo que en otro. Pero él, como regente, ¿sí?, del proceso actual del planeta, en Mislitlán, que es el centro que rige la vida planetaria, interactúa según la necesidad con todas y cada una de las cuadraturas. Hasta este momento no. Hasta este momento no. Por esto que comentamos hace, creo que fue, no sé si aquí o en Bulgaria o en Portugal, ya tenemos una ensalada hecha. Pero el problema con la energía femenina actualmente es que la mayoría de las mujeres que está presente, encarnadas como mujeres, no han podido romper el arquetipo femenino en sí mismas del ciclo anterior. Entonces, se puede decir que son muy pocas, tal vez muy pocas, las mujeres que han encarnado realmente el nuevo arquetipo femenino. Siguen asumiendo el rol femenino que se les impuso en la época del matriarcado, de la polaridad masculina. Entonces se sienten, ¿sí?, mujeres, claro que sí, pero sin saber, sin entender profundamente con qué grado de influencia, un atavismo a veces salvaje respecto a la imposición del patriarcado sobre ellas. Y aquellas otras que dicen tener la condición de rechazar totalmente el modelo del patriarcado, lo han copiado y se han tornado masculinas. Porque el único modelo de poder es el que vienen cargando en su conciencia desde la época masculina, quiere decir, interpretan el poder como una actitud masculina. Entonces, no es que no existan mujeres que vayan avanzando sobre la expresión de la nueva feminidad, pero no han completado todavía ese proceso. Pero sí existen hombres que han encontrado la relación profunda con la energía masculina del ciclo anterior y han pasado a la transición asumiendo de un modo elevado todavía aquella energía masculina que cuando un polo se asume elevadamente, automáticamente conecta al otro polo. Entonces, actualmente, un instructor actualizado, todavía en la transición, es aquel que llevó un grado de sublimación, la energía masculina, lo que le permitió acceder en el nuevo ciclo a un contacto y a una percepción de la energía femenina muy profunda. Recién cuando se agota la expresión con un polo, se puede hacer un trabajo de profundización con el otro. La mujer quedó cercenada por el sistema patriarcal y masculino del ciclo anterior, por lo cual está en una etapa femenina de transición, pero no habiendo podido expresar adecuadamente la contraparte femenina en el ciclo masculino. No sé si se entiende, es un galimatías, pero es así, ¿sí? Realmente es así. Entonces, todavía, hasta este momento, no existen instructoras de nuevo ciclo. No es que no estén preparadas internamente. El problema son los niveles de la personalidad que aún tienen que purificar una cantidad de aspectos que le permitiría ser espejos más profundos, más estables, ¿sí?, de esa expresión interna correspondiente al polo femenino que actualmente está despierto.
Quiere decir, para que se entienda, lo femenino actual no tiene nada que ver con la concepción de femineidad del ciclo anterior. No tiene nada que ver. Y las mujeres siguen teniendo el mismo concepto femenino que practicaron, ensayaron y sintonizaron el ciclo masculino. Entonces, la nueva polaridad y manifestación femenina recién está expresándose. Es como un iceberg, solo la punta está fuera del agua. Falta que haya un mayor trabajo de sintonía interior para que esa nueva energía femenina, esa corriente femenina, pueda manifestarse acorde al soporte energético planetario y cósmico que la está impulsando, que la está habilitando. Si solo pueden ser unos pocos, ¿qué pasa o qué pasaría con las mujeres que no tuvieron acceso en el ciclo anterior a ciertas cuestiones porque el patriarcado, el machismo establecido, no les permitía ese acceso? No es que no estuvieran preparadas. En todas las etapas polares hay conciencias que están preparadas para complementarse, solo que la humanidad en su materialismo, en su sexismo, en su especismo, ¿sí?, en su actitud absolutamente primitiva y rígida, no permitió que las mujeres pudieran acceder a ciertas plataformas vibratorias y que pudieran acceder a determinados procesos iniciáticos, a grupos y a conjuntos iniciáticos. Generalmente quedaban totalmente excluidas, salvo algunas sacerdotisas en ciertas civilizaciones. El acceso a los centros iniciáticos era para hombres, principalmente para hombres, claro, fundado en que la energía masculina era la que regía, la que estimulaba. Pero una energía, un polo, asumido con elevación, no excluye al otro polo, lo incluye. La humanidad, por no poder elevarse, asumió el polo masculino, excluyendo el femenino, subordinándolo a un rol secundario. Entonces las cosas llegan a la transición con un desfasaje en términos de crecimiento, de equilibrio, en términos de comprensión. Las mujeres entendieron en gran parte del mundo durante el ciclo anterior que era normal estar subordinadas al polo masculino. Eran manipuladas, utilizadas, y solo en muy pocos lugares hubo una manifestación realmente elevada o suficientemente elevada o protagónica, según como se la quiera ver, de ciertos segmentos de matriarcado, solo algunas civilizaciones. ¿Perdón? Los amerindios de América del Norte. Los amerindios tenían en algunos casos, hacían un lugar, hacían verdaderamente un espacio cultural donde la mujer tenía participación genuina. ¿Sí? Y en algunos otros grupos muy aislados. Por ejemplo, en la antigua Grecia, las espartanas, las mujeres de los espartanos, tenían autoridad, participaban de decisiones, estaban de igual a igual con los hombres cuando era el momento de tomar decisiones o de asumir aspectos de la cultura de la nación espartana, ¿sí?, con la responsabilidad que correspondiera. Aspasia de Mileto, esa fue la que figura en el banquete. Se dice que Sócrates, según Platón, aprendió una gran cantidad de cosas relativas a la vida, al amor, a las relaciones sociales, de Aspasia de Mileto. Era una persona real. Era tan real como que fue la persona que más influenció, ¿sí?, en Pericles, que era el dirigente, el gobernante de la época en que Sócrates estaba encarnado y que Platón estaba encarnado. Entonces, Aspasia de Mileto solía ir a reuniones filosóficas donde hacía grandes aportes y también era la amante de Pericles y la consejera de Pericles. Entonces, en esa época, una persona como Aspasia, ¿sí?, tenía una influencia muy grande, con gran sabiduría, con gran decisión, un temperamento muy templado, ¿sí?, pero era Aspasia, según Platón. Sim, eu lembro de ler o Diotima, mas pois, não é importante porque... Por lo menos en los libros en español,
dice Aspasia. Tengo memória que nos vai dizer que estes Diotimos. No, puede ser que haya existido otra mujer con esas características y que actuó con Sócrates. Iniciada nos mistérios do amor. Puede ser, no estamos diciendo que no, pero la persona que fue fundamental en la vida de Sócrates y en la vida de Pericles fue Aspasia de Mileto. Sí, ciertamente. María Magdalena tuvo un grado de despertar interesante, pero incluso en aquella época no pudo formar parte de los 12 discípulos. Quiere decir, siempre estuvo en un segundo lugar, muy cercano a Jesús, en el segundo círculo inmediato, pero no en el primero. Entonces, ahí queda claramente demostrado esta cuestión de que la época anterior, el ciclo anterior, masculino, ¿sí?, por más que incluso contara con instructores que pudieran servir como fundamento para estimular la conciencia humana, también de algún modo seguía un grado de discriminación, ¿sí?, social, cultural, religioso, filosófico respecto a las mujeres. Esta persona, Aspasia de Mileto, que influenció a Sócrates, según Platón, ¿sí?, creo que Sócrates le influenció a ella. Desde nuestra percepción fue así, pero no descartamos un intercambio entre ellos. Entonces, siempre estaban en segundo plano. Y una persona como esta, como Aspasia, o como cualquier otra persona del género femenino que estuviera en esas reuniones, era muy mal vista socialmente. Se las tomaba prácticamente como prostitutas. No se admitía que una persona pudiera, de género femenino, irrumpir en círculos donde se supone que la predominancia era la energía intelectual, filosófica, masculina. Entonces se las veía prácticamente de un modo muy extraño. En otros lugares del planeta se las trataba como brujas, como hechiceras, y se las quemaba, porque los hombres no sabían qué hacer con las mujeres inteligentes, receptivas, decididas, valientes, entonces lo mejor era colocarlas en la hoguera y quemarlas. Entonces se supone que a la hoguera iban los brujos, pero en realidad fueron muy pocos brujos, ¿sí? Eran las personas que intelectualmente y filosóficamente eran peligrosas. Y casualmente la mayoría eran mujeres, peligrosas, ¿sí? Cuando la mónada es parida por el regente, es parida con un rayo regente, un rayo que va a regir todo el proceso evolutivo de la mónada. El regente no repite los rayos. Cada una de las 7 mónadas, ¿sí?, es parida con un rayo matriz. Entonces, cada mónada, al hacer su experiencia evolutiva y luego ser preparada para la reabsorción en el regente, lo que está aportando son experiencias evolutivas regidas y correspondientes a distintos rayos. Por eso es tan rica la experiencia de absorción del regente, de las mónadas del regente, ¿sí? Los seres humanos tenemos el mismo regente. Los seres humanos somos expresión aquí en este nivel del regente de la mónada. Claro, el rayo matriz es el de la mónada, aquí. Pero los niveles de la personalidad, del alma, del traje de luz, pueden ser de distintos rayos. Nosotros podemos ser la expresión directa de una mónada de 7º rayo. Nuestro traje de luz ser de 4º rayo. Es un ejemplo simplemente. Nuestra alma ser de 3º. Nuestro cuerpo mental puede ser de cualquiera de los otros rayos o repetir alguno de los rayos, o de la mónada, o del cuerpo de luz, o del alma. Lo mismo nuestro cuerpo emocional y lo mismo nuestro cuerpo etérico físico. Entonces, cada uno de los niveles, sea que coincida con otro de los cuerpos, el rayo, o que no coincide, que cada uno tenga un rayo diferente, cada uno de los niveles, con la experiencia de rayo que está haciendo, ofrece un contexto de complementariedad
absolutamente precioso, único. Cuando la conciencia opera con esas combinaciones de rayo, el resultado evolutivo es de una condición y cualidad inmensos. Y todo eso en cada encarnación va cambiando. No va a cambiar el rayo de la mónada, no va a cambiar el rayo del alma, pero los otros rayos van a ir cambiando, interactuando con el de la mónada y el del alma, salvo excepciones, como decíamos, donde la mónada puede cambiar de rayo. Pero de modo general, mónada y alma no cambian de rayo. El alma puede cambiar con mayor periodicidad, en periodos muy extensos, uno del otro, alejados uno del otro, pero el alma lo puede hacer con mayor periodicidad que la propia mónada. Vamos a ver qué saben los estudiantes de cosmosofía. Vale, o que eu coñezo guerreiros. Guerreros. Depois curadores, isso era, se calhar, não sei. No, curador puede ser de cualquier rayo. Guerrero solamente de primero y sexto rayo. Gobernantes de primero. Todos los otros 5 linajes pueden ser de distintos rayos. Así que curadores, espejos, sabios y profetas, ¿sí? Contemplativos, pueden ser de distintos rayos, pero solamente los curadores, los guerreros, pueden ser de primero y sexto obligatoriamente, y los gobernantes de primero. Entonces el resto de los linajes puede abundar en distintos rayos, pero guerreros y gobernantes solamente están limitados a ciertas experiencias de rayo que son los que cualifican la condición del guerrero mismo o la condición del gobernante. ¿Sí? No, porque mira, esto es así. Por experiencia podemos comentar esto. Hay personas que según cómo están en esa etapa de su encarnación, se levantan una mañana, se miran al espejo y dicen, qué bruto guerrero que soy. Soy del linaje de los guerreros. ¿Eh? Y sí, y ahí quedamos. Me descubrí guerrero. Pasan unas semanas, tienen algunas circunstancias, reciben unos golpes, se vuelven a mirar al espejo una mañana y dicen, no, yo no soy guerrero. Indudablemente no lo soy. Soy un curador. Y así, el ser, según experiencias, el tránsito que hace de algunas cuestiones, pasa de ser un ser espejo. Espejos, por lo menos, sabemos que solamente en este ciclo del linaje de los espejos, ¿sí? Solamente hay conciencias femeninas encarnadas. Es el único linaje que está limitado a una polaridad. Los espejos solamente están, las mónadas del linaje espejo solamente en esta transición se expresan a través de cuerpos femeninos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que la mayor parte de los seres del linaje espejo tiene un grado de inmadurez que no le permite operar como espejo, a pesar de que su mónada transitoriamente está experimentando con el linaje de los espejos. Entonces, es el único linaje que sabemos que está presente en las mujeres, no en todas, porque todas las mujeres pueden contar con experiencias de linajes diferentes, pero si es espejo, el ser que está encarnado en un cuerpo femenino. Entonces, no es conveniente estar intentando averiguar por curiosidad, por lo que fuera, ¿sí? ¿Qué linaje somos? ¿Qué rayos somos? Lo mismo ocurre con los rayos. La persona se levanta un día muy firme, dice, soy un ser de primer rayo. Salió, fue para su empleo, tuvo una contingencia, quedó por el piso tirado el ánimo, ¿sí? Y dice, no, de primer rayo no soy. Un ser de primer rayo no puede pasar estas experiencias de un modo tan miserable.
Entonces, como en ciertas etapas lo preponderante son los estados de ánimo, no debemos poner en manos de los estados de ánimo informaciones tan importantes como la de los linajes y los rayos. Por eso, solo cuando el ser logra un equilibrio suficiente en términos emocionales y psíquicos en general, emocionales y mentales, es que podría generar condiciones acordes a lo que la propia alma o la conciencia monádica consideren en relación a recibir esas informaciones. Entonces, si el ser puede asegurarle a la vida interna que él está en condiciones y necesita esa información, necesita no para satisfacer curiosidad, sino necesita esa información como parte del enriquecimiento vibratorio, filosófico y espiritual para esa etapa, va a recibir intuitivamente a través de las señales que correspondan. A veces intuición pura, a veces señales con carácter revelatorio. ¿Sí? Entonces, si el ser lo necesite, está maduro, gradualmente va a saber cuál es el linaje de su mónada, va a saber cuál es el rayo que está preponderando en ese momento en su vida. Porque una cosa es saber cuál es el rayo de la mónada y otra cosa muy diferente es recibir la información de cuál es el rayo preponderante en esa etapa. Entonces, como la jerarquía interna, la propia conciencia interna, es quien genera, junto con la ley de karma, el predominio de los rayos en la personalidad. Quiere decir, un ser puede tener un cuerpo mental de cuarto rayo, un emocional de segundo y vamos a decir un cuerpo etérico físico de tercero. Pero puede ser que en esa etapa predomine sobre todos el rayo del cuerpo mental. Si el ser tomara a la ligera cuál es el rayo que rige su conciencia, dado que el cuarto rayo está muy activo, él puede tomar el rayo mental como si fuera el rayo monádico y decir, soy de cuarto rayo. Y en realidad es solo que en esa etapa, por motivos evolutivos varios, la energía considera que él tiene que operar estimulado fundamentalmente por el rayo de la mente. Entonces, si el rayo de la mente es cuarto rayo, él puede llegar a interpretar que está regido desde el nivel monádico hacia abajo por cuarto rayo, y no es así. Entonces, por eso tenemos que buscar, más que averiguar rayos y linajes, buscar un afianzamiento en términos de alineación y sintonía. Porque si nosotros lo que logramos es avanzar sobre la sintonía y la alineación, y sostenemos esa sintonía y alineación, llegado el momento en que la conciencia interna buscara pasarnos una información, esa sintonía y alineación serían el canal para recibirla. Si el ser lo que busca es acceder a una información de linaje o de rayo, pero no es capaz de estar en sintonía y alineación, lo que va a ocurrir posiblemente es que las entidades del campo astral se tornen contestatarias de su curiosidad o su ambición espiritual. Por eso lo que hay que buscar siempre es afianzar el vínculo interno, no buscar informaciones, sino fomentar un vínculo en particular. El trabajo de la conciencia en la materia es construir el camino vincular con la vida interna. Y eso es buscando sintonía y alineación. Linaje, sí, Sí. sabio y profeta. Guerrero. Guerrero. No sabía. El guerrero no servía para este trabajo. Claro, es así. El guerrero para este trabajo no servía. Entonces una mónada con características de otro linaje vino a ocupar el lugar. ¿Qué ocurre con esa mónada? Sí, Sigue su camino evolutivo. Hubo un cruce, porque participaron de una misma ceremonia. La mónada que entregó estos cuerpos trascendió la ley de muerte, y la mónada que tomó los cuerpos trascendió la ley de nacimiento.
Porque de modo convencional, para entregar los cuerpos hay que morir. Y de modo convencional, para tener cuerpos hay que nacer. La ley de transmutación lo que permite es un proceso simultáneo de trascendencia para las dos mónadas. Quiere decir, participan de un proceso de trascendencia. Una trasciende la ley de muerte y la otra la ley de nacimiento. En el mismo momento, simultáneamente, ambas dan un paso en las experiencias evolutivas. Porque convencionalmente, hasta cierta etapa, la mónada tiene que pasar por la ceremonia que involucra todo el proceso de la gestación, ¿sí? De la niñez, de la adolescencia. En este momento, en la transición planetaria, para algunos, en algunos contextos y para algunos seres, no hay un tiempo para pasar por todo ese proceso. ¿Sí? El proceso de la concepción, ¿sí? De la gestación, del nacimiento, de la niñez, de la adolescencia. No hay tiempo para eso. Entonces, cuando una mónada en esta etapa necesita participar, ¿sí? Es necesario para la jerarquía que participe en la situación del planeta, la transmutación monádica es la ceremonia que sintetiza y simplifica el proceso de administración, de ingreso y de egreso de mónadas a la materia. Aunque no es la mónada misma la que encarna, la mónada es la responsable de la distribución y administración de energías que llegan a manifestarse como ego, pasando por el alma. Entonces, es óptimo, en términos de economía cósmica, que sea así. Por eso decíamos recién, un poco con humor, que el guerrero que trabajó inicialmente con estos cuerpos no servía para el trabajo que seguía. Entonces hubo un acuerdo cósmico. El guerrero cedía los trajes y el sabio y profeta los tomaba. Nosotros aquí somos luvas descartables. ¿Percibe? Somos empregados de Deus. Luvas descartables. Quiere decir guantes descartables. Eso es lo que somos. Nosotros aquí somos extensiones energéticas del regente. El regente alimenta la expresión monádica. La mónada se sirve del alma para continuar la expresión hacia la materia. El alma simplemente es una herramienta transitoria. A través del espejo del alma, la energía del regente, a través de la mónada, pasando por el alma, ingresa a la materia para hacer el ensayo de dominio de las leyes materiales. En definitiva, el ego y el cuerpo de la personalidad y todo lo demás son herramientas transitorias. No tienen otro sentido, no hay otro sentido. Somos afortunadamente herramientas transitorias porque fíjense qué trastorno sería si cada uno de estos elementos no pudiera disolverse. Habría una sobreabundancia, una vez que se produjo el proceso evolutivo, habría una sobreabundancia de elementos inservibles. Porque el ego es muy limitado, el ego no puede llegar a expandirse cósmicamente, solo sirve para cierto tipo de experiencias en algunos planos, niveles y dimensiones, nada más. Por eso es tan importante entender que el ego es una extensión de la conciencia interna. Y una vez que a través del ego, la conciencia interna, alcanzó los propósitos evolutivos que tenía que alcanzar, el ego se disuelve. El alma se disuelve, que solamente es un elemento sobreespecializado para actuar en el planeta. Un alma no va de un planeta al otro. El alma nace para la mónada, se forma en un planeta. Cuando la mónada trascendió la etapa de ese planeta, el alma se disuelve. Y la energía a través de la cual la mónada, mediante el alma, hizo las experiencias evolutivas, la mónada absorbe todo ese proceso en síntesis, pero el alma misma se disuelve, vuelve al reservorio, ¿sí?, de sustancia anímica causal. Entonces todo es transitorio. Y bienvenido sea. Sí.
Si entendemos identidad como estado de conciencia, no existe identidad fija. El único aspecto de identidad fijo que tenemos es la esencia que está en nosotros, que es inmutable, es indivisible. Todos los aspectos relativos a la identidad están en continua transformación. Del mismo modo que una persona se mira al espejo a los 10 años y ve una identidad física y se mira a los 80 y ve otra, lo mismo ocurre con todos los niveles de conciencia. La identidad es algo que se transforma continuamente, salvo el patrón más profundo, la esencia que conforma nuestra identidad. La conciencia se transforma, la esencia no. Entonces, aquella partícula esencial presente en nosotros, podemos decir que es nuestra verdadera identidad. La relación que nosotros podemos, ¿sí?, establecer con la esencia es nuestra verdadera identidad. Tenemos que entender que del mismo modo que nosotros somos herramientas de las mónadas para hacer experiencias en la materia, la mónada es herramienta del regente. Entonces la mónada realiza todas las experiencias que le corresponde en función de que cuando es absorbida por el regente asume todas las experiencias de las 7 mónadas y para él es un proceso iniciático superior. Cada mónada va a aportarle al regente la síntesis evolutiva que hizo desde el reino mineral hasta el momento de ser absorbida. Es la herramienta directa que tiene el regente para recabar las experiencias evolutivas, del mismo modo que la mónada tiene al alma para hacer eso, que el alma tiene al ego y a la personalidad. Entonces, es una cadena de proyección de conciencia. Y cada nivel de conciencia se sirve de una herramienta en el nivel inmediato inferior en función de que cuando llegue el momento de ser llevados a la reabsorción en el nivel superior de existencia del ser, que es en la conciencia divina en el regente, toda esa experiencia acumulada pase a ser el verdadero tesoro evolutivo del regente. El regente utiliza toda su energía, absolutamente toda, para alimentar el proceso de las 7 mónadas. Es un continuo flujo de energía que él ofrece a las mónadas a través de los principios que están en una interfase entre el físico cósmico y el astral cósmico. Entonces, los principios son las herramientas que el regente utiliza para absorber flujos de energía por sobre encima del nivel físico cósmico. Y las mónadas son las extensiones del regente en el nivel físico cósmico que él alimenta a través de los 5 principios que absorben energía de la interfase con el astral cósmico. Ese es un circuito perfecto de interacción de energía. Entonces, cuando el regente termina de hacer la experiencia a través de las mónadas y de los principios, reabsorbe tanto a los 5 principios como a las 7 mónadas. En ese momento es llevado por la jerarquía a un grado de expansión debido a la síntesis de esa absorción que lo transforma en avatar en primer grado, quiere decir la primera iniciación del avatar. El regente es potencialmente el futuro avatar. Todo avatar primero pasa por un grado, ¿sí?, de regente, por un grado, un proceso evolutivo donde su conciencia se expresa como regente monádico y de principios. Transitoriamente. Pero es cuestión de tiempo. No, es que ni siquiera tiempo, porque en esos niveles no existe el tiempo. Tiempo es una forma de comprender la relación kármica con la sustancia aquí, debido a la participación del cuerpo mental, que es el que define el tiempo en relación a la sustancia kármica. En esos niveles no hay tiempo. Lo que ocurre es que las mónadas que van cumpliendo su proceso evolutivo, cuando están listas, no tienen más experiencias evolutivas que hacer, entran en un estado que se conoce como de contemplación del regente. Entran en un estado de contemplación absoluto. Ya no van hacia ningún contexto
cósmico no va en un planeta, no va en un sistema solar, ¿sí? Ya culminaron esas mónadas. Y cada una que culmina entra en ese estado de contemplación del regente, quiere decir un estado de síntesis en relación al regente. Cuando todas y cada una llegaron a ese punto y los 5 principios también cumplimentaron todo el proceso que tenían que cumplimentar, las jerarquías que se encargan de acompañar al regente en ese proceso iniciático lo llevan a concretar la ceremonia de reabsorción y de renacimiento de la conciencia del regente en un nuevo estado evolutivo que se conoce como avatar. Es un estado evolutivo que está relacionado a los niveles logoicos, ya no al físico cósmico, sino al nivel logoico ya. Entonces, en ese momento, el proceso del regente pasa a tener una amplitud cósmica que el regente nunca tuvo. El avatar ya, el regente transformado en avatar, llega a tener una amplitud de relación con la vida cósmica, con las leyes cósmicas, que el regente jamás pudo alcanzar. El logos planetario va haciendo procesos expansivos, lo que no quiere decir que pueda existir un arquetipo, una previsión para un logos, para una conciencia planetaria, y que tenga que sufrir algunas alteraciones, como por ejemplo ocurrió aquí en la Tierra, que el logos planetario, que rigió hasta cumplimentar toda la polaridad masculina, no pudo terminar adecuadamente su ciclo porque la humanidad de superficie generó condiciones tan traumáticas y tóxicas para el planeta, aunque en la superficie, que el logos planetario necesitó ayuda extra por parte de la jerarquía logoica para comenzar la transmutación del logos, quiere decir, pasar el planeta a un logos de condiciones superiores, que era el que iba a encargarse de expresar la polaridad femenina. Entonces, lo que tendría que haber ocurrido aproximadamente en el año 2012, aconteció en 1988. ¿Por qué? Porque el desequilibrio planetario era tan grande que podría haber ocurrido que el planeta fuera, ¿sí?, al fracaso evolutivo. Porque no puede existir excesiva diferencia entre un nivel evolutivo del planeta y otro. Nuestra humanidad llevó a un excesivo desequilibrio la superficie, por lo cual la diferencia vibratoria entre los niveles internos y la superficie del planeta comenzó a ser peligrosa. Si se excedía un poco más, el planeta todo tenía que ir al fracaso evolutivo. Entonces ahí un logos de mayor experiencia tomó en 1988 y no en 2012 la regencia planetaria y comenzó la transición. El nuevo logos va aplicando cada vez más profundamente la energía femenina con una condición evolutiva superior al logos que está entregando el planeta, y el logos anterior, el de la polaridad masculina, va entrando en hipofunción, en una función disminuida. El logos con más avance evolutivo está entrando en una hiperfunción, una función cada vez más acelerada. Y el logos viejo, convencional, en hipofunción. Y eso es la transición planetaria. Un logos con menor capacidad evolutiva entra en hipofunción y el que tiene mayor capacidad evolutiva en hiperfunción. Y eso es la transición. Hasta que llegue un punto que no sabemos, porque no está revelado cuándo va a ser, que el logos anterior quede totalmente desprendido, haya trascendido su relación con el planeta y el planeta esté totalmente regido por las energías del nuevo logos. Entonces los planetas, como vemos, van pasando por procesos evolutivos, lo que no quiere decir que continuamente, desde el inicio de un planeta hasta el final de ese planeta, va a ser el mismo logos. Precisamente porque los planetas tienen etapas muy extensas, muy amplias y diferentes, es que generalmente los logos van ingresando al planeta mientras otros egresan. Es decir, la regencia planetaria se va reciclando, va entrando en un círculo de reciclaje. Un logo sale, otro toma. Ese luego va a salir también y otro va a volver a tomar y así.
entiendo la pregunta, pero hacemos un aporte. No sería restauración, porque la restauración implica un movimiento que haga que un elemento pase a estar casi en su estado original. Y esto no puede ser restaurado. Esto tiene que ser absolutamente sustituido, porque restauración significa o significaría volver a un estado kármico para proseguir con el proceso que correspondiera. Y aquí la ley de karma tiene que desactivarse. Entonces va a haber una transformación absoluta. Y hay dos leyes responsables de esa transformación absoluta, de esa trascendencia absoluta. La ley de fluidificación y de transubstanciación. Esas dos leyes en este momento, fluidificación y transubstanciación, son las responsables de poder generar nuevas condiciones de relación de la sustancia con la esencia y la conciencia. En este caso, a escala planetaria. Las leyes de transubstanciación y fluidificación van a permitir que en escala planetaria la relación esencia, conciencia, sustancia pasa a ser totalmente diferente en función de las condiciones que exige la ley evolutiva superior. Por eso no es una restauración. ¿Sí? Entonces, este va a ser un estado absolutamente diferente de conciencia. La sustancia que va a operar es totalmente diferente, una sustancia que no tiene nada que ver con el patrón de sustancia que nosotros hoy conocemos a nivel planetario. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Es una regeneración absoluta, es una trascendencia absoluta. La ley de fluidificación lo que permite, fundamentalmente, entre otros aspectos, es desactivar una condición del fuego cósmico que está actuando actualmente y que es responsable de las condiciones kármicas que se tienen que ensayar. Para ensayar con condiciones kármicas, el fuego cósmico que tiene que actuar bajo su condición fricativa. En el ciclo venidero no pueden existir en el planeta aspectos del fuego fricativo, porque el fuego fricativo solamente responde a necesidades kármicas evolutivas. Entonces, la ley de fluidificación es la ley que permite que un fuego deje de actuar en un planeta y se active otro fuego, para decirlo de un modo claro. Entonces, la ley de fluidificación está preparando el retiro, el agotamiento de la expresión del fuego fricativo para que empiece a expresarse el fuego solar, también conocido como fuego eléctrico. Y la ley de transubstanciación es fundamental porque la relación de la sustancia con la esencia no puede ser la misma en un universo kármico que en un universo bajo ley evolutiva superior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La transubstanciación prepara un nuevo aspecto de la sustancia que corresponda a lo que la esencia actualmente va a tener que ofrecer para el nuevo ciclo planetario. La esencia es imperecedera, pero entre la ley de karma y la ley evolutiva superior, lo que va a variar en relación a la esencia es la condición de la sustancia. Entonces, la ley de transubstanciación está preparando el retiro de la sustancia que estaba habilitada cualitativamente para actuar bajo ley de karma y la expresión de una nueva sustancia asociada a la esencia, que es sustancia preparada para la ley evolutiva superior. Entonces, esa ley de fluidificación que va a desactivar el fuego fricativo, habilitando el fuego solar, y la ley de transubstanciación que va a retirar la sustancia apta para la ley de karma y va a colocar en actividad a disposición una sustancia de corte superior, son fundamentales para esta etapa. Sin esas dos leyes operando, el proceso sería imposible. Sofía, del punto de vista más elevado cosmosófico, nos referimos a una línea evolutiva que está presente en todo el cosmos. Pero también existen momentos donde se habla de humanidad en relación a una etapa de la conciencia en la Tierra, dentro del planeta Tierra, en el contexto humano de superficie, porque los seres intraterrenos son humanos. ¿Sí? Los seres de superficie son humanos, solo que bajo otra condición. Los seres del magma central son humanos, solo que bajo otra condición. Existe una gran cantidad distribuida en todo el cosmos de distintas variables de humanidad. Entonces, básicamente, humanidad es una línea evolutiva
que está presente en distintas áreas del cosmos, pero la podemos focalizar de un modo más básico y limitado en lo que entendemos como humanidad aquí. Entonces, en definitiva, existe una entidad cósmica llamada humanidad. Es una gran entidad compuesta por jerarquías de alto voltaje, de elevadísima evolución, que es la entidad que cósmicamente rige los destinos de la humanidad en cualquier planeta, en cualquier sistema solar, en cualquier dimensión, plano. Entonces, humanidad puede entenderse como línea evolutiva, como jerarquía cósmica que administra eso que llamamos humanidad, la presencia de lo que llamamos humanidad en distintos lugares del cosmos, o si lo bajamos aquí al terreno, ¿sí?, llano, esto que somos nosotros, el conjunto humano de la superficie de la Tierra. Cuando termine la transición, ellos también van a terminar su experiencia kármica, pero es una variable kármica totalmente diferente a la nuestra. Podemos decir que la humanidad del magma central es más densa en términos vibratorios, tiene experiencias, transita experiencias bajo ley de inercia con un carácter de densidad, ¿sí?, de dificultad inmenso para nosotros, comparado con lo que nosotros somos capaces de hacer. Ellos pueden transitar experiencias de inercia en una condición que para nosotros sería mortal. Nosotros no podríamos estar bajo esas condiciones de inercia y de densidad de la sustancia relacionada a la esencia. Ellos, sin embargo, están preparados para trabajar con un nivel de sustancia y con aspectos de la ley de inercia, de la ley de karma también, que nosotros no podríamos. Quiere decir, son condiciones kármicas muy diferentes. Lo que no quiere decir que ellos de algún modo estén más limitados que nosotros para hacer las cosas, solo que su estado de conciencia necesitó de esas condiciones kármicas. En momentos podríamos decir que más que medir niveles de evolución, tenemos que medir diferencias evolutivas, más que más evolucionados o menos evolucionados. Son seres que están haciendo ensayos kármicos en condiciones exclusivas de tipo kármico en función de su experiencia evolutiva, de su trayectoria evolutiva y de su futuro evolutivo. Vamos a decirlo de un modo flexible, ¿sí? No vamos a determinar más primitivos o menos primitivos, sino bajo condiciones kármicas totalmente diferentes. Entonces, deberíamos obviar comparar evolutivamente para entender que los conjuntos monádicos pueden necesitar condiciones tan exclusivas como la de ellos, por ejemplo, como las que ellos tienen que vivir. Y ascenderán también al mismo nivel que los de el 10%. Absolutamente. No, pero ellos no forman parte de la humanidad de superficie, el 10%. Ellos son regidos por otros aspectos de la ley del rescate. ¿Sí? Y no hay informaciones respecto a eso. Quiere decir, no se sabe de esa humanidad kármica del magma central qué porcentaje es o no rescatable, porque ellos no integran el porcentaje de rescatables o no rescatables de la superficie. Están bajo otro aspecto de la ley de karma y su relación con la energía del rescate y con las jerarquías que rigen el planeta es totalmente diferente. Es como un submundo kármico dentro del marco planetario. Ellos están regidos por condiciones absolutamente exclusivas. Hay una jerarquía planetaria que rige todo. Ese es el logos planetario, el logos regente. Ese logos regente rige toda la vida planetaria, porque su capacidad le permite regir, conducir civilizaciones en distintos estados de conciencia, desde los más elevados a nivel de evolutivo superior hasta los más básicos en términos kármicos. El regente tiene la capacidad, el logos planetario, el regente planetario tiene la capacidad evolutiva de administrar con los miembros de la jerarquía que están presentes en él, administrar todos los diferentes aspectos de la vida planetaria. Bueno,
el ejemplo que vimos estos días es lo más aproximado. Entonces, tener en cuenta que la alimentación genuina, actualizada, no solo tiene que tener en cuenta el beneficio del ser humano, sino el beneficio que podríamos llamar ético, el beneficio que podemos definir como de bien común. Si el ser humano es el único beneficiado al momento de alimentarse, esa alimentación es deficiente, incluso si ese ser se alimentara solo de vegetales. El ser humano que tiene una alimentación elevada o que puede ir accediendo al arquetipo de alimentación elevada, tiene que descubrir profundamente las necesidades presentes en los reinos infrahumanos. Entonces, tiene que cumplir o hacer cumplir un arquetipo a partir de su alimentación. Entonces, la alimentación evolutiva más elevada para estos tiempos es el ser humano que, reconociendo que solo debe alimentarse de ciertos vegetales, reverencia la vida en el reino vegetal y en el reino mineral que van a constituir la ceremonia de su alimentación. No solo se va a limitar a no comer cadáveres o productos animales, sino que tiene que aprender a tener conciencia de la vida presente en el reino vegetal y en el reino mineral. Entonces ahí se torna un sacerdote donde su conciencia pasa a ser un templo iniciático, de modo directo para los vegetales y de modo indirecto para los minerales que constituyen la vida de los vegetales. Entonces, un ser humano que amplió su alimentación y la tornó evolutiva, quiere decir más que vegana, porque el vegano tiene un principal interés en los animales, en no comer animales, pero es muy indiferente para la vida presente en los vegetales. Es muy extraño encontrar un vegano que realmente pueda percibir la esencia y la conciencia presentes en el reino vegetal y en el reino mineral. Entonces, hay que cuidar de no comer ciertos alimentos de tipo vegetal, que son pocos y que no cuesta mucho deshacerse de ellos. Ajos, cebollas, puerros, verdeos, pimientos picantes, ¿sí? Y ciertos otros alimentos que tienen afinidad con ellos. Con eso es suficiente en términos de dieta, de régimen. Y el ser tiene que aprender a regirse intuitivamente para saber, dentro de la gran variedad de vegetales que existen, cuál es el más apto para las etapas sucesivas, ¿sí?, de lo que le reste de esta encarnación. Porque en algunas etapas va a necesitar alimentarse de ciertos vegetales, en otras va a comenzar a hacer una mudanza, un cambio, una transformación, pero lo fundamental, la diferencia fundamental, no es solo el cambio, ¿sí?, de dejar de comer productos animales o cadáveres, sino entender la necesidad de los reinos infrahumanos de ser involucrados ceremonialmente en la alimentación. Eso es fundamental, eso es... Venga, hermana, pase. Pase. No va a pasar por delante de la cámara. Pase por atrás, siéntese en el fondo. Entonces, fundamentalmente eso, tener una conciencia alimenticia que realmente es una herramienta arquetípica. Nosotros rompimos la relación arquetípica con el planeta a partir, fundamentalmente, de una identificación con las fuerzas de la materia, quiere decir romper la línea arquetípica a nivel psíquico, pero fundamentalmente a través de la alimentación establecer una ruptura de relación entre reinos, a partir de que el ser humano abandona, ¿sí?, toda posibilidad de tornarse realmente más que vegano, ¿sí?, alguien que se alimente evolutivamente, estableció una descomposición del organigrama arquetípico entre reinos. Al comenzar a comer animales, él rompió una relación que tendría que haber sido de otro tipo, de otro tenor. Nosotros tendríamos que haber representado para los animales los dioses, tendríamos que haber sido los dioses de los animales. Y todavía hay animales que nos toman como dioses. Ahí lo tenemos a Greta, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación va más allá de las sustancias que ingerimos sólidamente. La verdadera alimentación es una combinación
de discernimiento de lo que tenemos que incorporar, de reconocimiento, de rescate del patrón arquetípico a través de la alimentación y de saber que la verdadera alimentación no alimenta al individuo que come, sino que alimenta al planeta porque restaura el arquetipo.